Señorías, señores del Gobierno, señor ministro, voy a empezar por una reflexión que me ha suscitado su recomendación, su última intervención. Usted ha apelado, aunque lo hacía contestando a los portavoces de la izquierda plural, ha apelado a un pacto en relación con las pensiones y ha apelado a todos los grupos parlamentarios a que seamos capaces de ponernos de acuerdo en esa materia. Empiezo por decirle que el grupo, en nombre de quien hablo, Unión Progreso y Democracia, tiene una completa disponibilidad para abordar con ustedes, los señores del Gobierno, ese pacto, desde una premisa irrenunciable. No se trata solo de subir las pensiones, sino de que efectivamente las pensiones, las nuevas pensiones, garanticen el poder adquisitivo de los pensionistas. Si nos ponemos de acuerdo en eso, en que se garantice el mantenimiento del poder adquisitivo, no que se suba el 1% y el IPC suba el 3,5% y, por tanto, se baje el 2% el valor real de las pensiones, si trabajamos para que esté garantizado el poder adquisitivo a final de año y en el ejercicio siguiente, estoy segura, ministro, de que nos pondremos de acuerdo. Pero este es, en todo caso, el requisito previo que quiero plantearle al Gobierno desde ese espíritu de consenso. Siguiente consideración. Le pido disculpas si no le voy a hacer caso a algunas recomendaciones que nos ha hecho esta mañana en su intervención. Usted nos ha dicho esta mañana que no hablemos de números, que no hagamos enmiendas clásicas y además que no hablemos de política. Sí, ya verá como usted cuando se lea su intervención se da cuenta que ha hablado de estas tres cosas. Bueno, yo creo que este es el debate político más importante de cada periodo de sesiones, de cada ejercicio. Es el debate político por excelencia, porque hace falta tomar decisiones políticas para presentar un proyecto de presupuestos y, por tanto, yo voy a hablar en nombre de mi grupo de cuestiones políticas que tienen que ver con los presupuestos. Consideración inicial: hablar de los presupuestos, de los números de los presupuestos, requiere tener sobre la mesa y plantear un modelo de país. Los presupuestos, por tanto, un modelo político de país. Ministro, los presupuestos no pueden tener como único objetivo cuadrar las cuentas para que parezca que cumplimos el objetivo del déficit, cosa que de antemano se sabe que es imposible, aunque se siga disimulando para evitar que nos den un cachete las autoridades europeas. Un presupuesto, como le dije, un proyecto de presupuesto requiere un proyecto de país, un proyecto político de país. Yo quiero insistir en que si no ajustamos la estructura de las administraciones a la realidad de los ingresos públicos, no cumpliremos con la principal obligación del Gobierno, que no es otra que garantizar a través de esta ley que los servicios públicos esenciales podrán prestarse sin merma de calidad y cantidad. Para eso está la política. En estos momentos es imposible confeccionar unos presupuestos que permitan cumplir esos objetivos sin realizar cambios drásticos muy profundos en la arquitectura organizativa, territorial y administrativa de nuestro país. Por tanto, primera cuestión que quiero dejar sobre la mesa. Hay que optar, señor ministro, no es la primera vez que hablamos de esto, pero el modelo territorial del Estado tiene mucho que ver con la capacidad del Gobierno para actuar, con la capacidad del conjunto de las administraciones públicas. Hay que optar entre el actual estado de las autonomías y el estado de bienestar. Y yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer y que tenemos que responder, porque las dos cosas a la vez es imposible. El Gobierno de un país, es verdad, no es omnipotente. Sin embargo, es un agente económico privilegiado que debe jugar un papel decisivo, facilitando los cambios necesarios tanto por la vía administrativa como por la vía fiscal. Los presupuestos debieran ser la materialización a corto y medio plazo de la estrategia del Gobierno, estrategia política. Sin embargo, y como ya ocurrió en los presupuestos del 2012,
que usted mismo ha reconocido esta mañana que se cumplen, que se van a cumplir gracias a que se han tomado decisiones que no estaban contempladas en los presupuestos, estos presupuestos reflejan una ausencia completa de estrategia. Y no por falta de conocimiento de la realidad económica del Gobierno, sino por la falta de voluntad y valentía política para asumir el reto y actuar ante la gravedad de la situación que vive España. Son unos presupuestos tan falsos, señor ministro, como el programa electoral del partido político que los ha elaborado, con el agravante de que ahora no pueden ustedes decir que no conocían las cifras, no pueden aducir desconocimiento de la realidad. Estos presupuestos nacen ya inválidos y además hay medidas que se ocultan. Centrándonos únicamente en el objetivo del déficit, es más probable que el Estado se vea obligado a ajustar en 2013 no 7.000 millones, sino al menos 10.000 millones, y algo parecido o peor es de esperar que ocurra en las comunidades autónomas a la vista de los últimos datos disponibles. Si tenemos en cuenta que las previsiones económicas son irreales, lo que equivale a decir que los ingresos están sobrevalorados y que los gastos están infravalorados. Si tenemos en cuenta que hay serias incertidumbres en la cuantía de las pensiones y que la desviación de la Seguridad Social, como ya se ha reconocido, es al menos de 10.500 millones de euros y que está por ver que las medidas impositivas surtan el efecto que ustedes han previsto. Es elemental, pues, llegar a la conclusión de que estos presupuestos son papel mojado. Se aprobarán. Para eso y no para gobernar bien utilizan ustedes la mayoría absoluta, pero sin ningún género de duda requerirán modificaciones y medidas adicionales ya a comienzos del 2013. Medidas que ustedes, como le dije antes, ocultan celosamente como ocultaron las medidas cuando se aprobaron los presupuestos del año 2012. Todo ello sin descartar que la solicitud de asistencia financiera a nuestros socios europeos suponga la adopción de medidas adicionales que haga que estos presupuestos queden como un documento sin ninguna validez. Pero, naturalmente, como ahora sigue tocando decir que de rescate nada de nada, en palabras del presidente del Gobierno, aquí seguimos viviendo esta suerte de ficción. Una reflexión sobre el cuadro macroeconómico. Destaca el hecho de que el Gobierno mantenga la misma previsión macroeconómica que a comienzos de verano, como si desde entonces hasta ahora no se hubiera producido un importante deterioro de la economía española ni se hubieran acelerado las turbulencias financieras en torno a la deuda española, a la deuda pública española. A pesar de estos hechos constatables, de estas desviaciones, de estos hechos que se han producido, el informe del Gobierno indica, comillas, que para el año 2013 se espera que la economía invierta el signo de la actividad, cierro comillas, algo que lleva figurando en todos los presupuestos desde que comenzó la crisis, tanto los presupuestos del Gobierno socialista como los otros que ustedes han hecho, sin ninguna base que lo sostenga, más allá de un optimismo, antes era antropológico y el suyo ya veremos lo que es, del que ustedes tanto se mofaron en un periodo muy reciente. Me llama la atención, ministro, este empecinamiento en utilizar el optimismo irracional para soportar una determinada política económica, o más bien para no reconocer la dura realidad que se avecina y evitar asumir que sin los cambios profundos en la estructura organizativa de España, modelo territorial administrativo, como le decía antes, toda política que se quiera desplegar está condenada al fracaso. Por tanto, el modelo del Estado, la política que hagamos para modificar el modelo territorial del Estado, las decisiones que tomemos están profundamente relacionadas con las decisiones en materia económica. Sorprende que se mantengan valores como el coste de la deuda a 10 años en el 5%, superado desde hace tiempo, o el precio del petróleo en torno a los $100 barril, que se mantiene desde hace meses por encima de los 110, por citar algún ejemplo de variables a las que la economía española es muy sensible y a las que nos tenemos que enfrentar. Sorprende también que las perspectivas de consumo privado apunten hacia una menor caída que en el año 2012, cuando lo más factible es que se agudice su descenso por el mayor nivel de desempleo y porque, admitido por el propio Gobierno en sus hipótesis, cada vez serán más los desempleados, los parados, sin ningún tipo de cobertura, lo que tendrá, como no podía ser de otra manera, un reflejo directo en el consumo privado. El sector exterior, que es la gran esperanza de nuestra economía y la vía para frenar la sangría de pérdida de actividad y empleo,
ciertamente, no obstante, se fía, desde nuestro punto de vista, todo a una repercusión de las exportaciones del 6%, nivel que a nuestro juicio, parece demasiado optimista. Quizá usted, señor Montoro, nos dice por qué se fía en esa cantidad, porque hasta el propio gobernador del Banco de España ha recordado al Gobierno lo obvio, que las previsiones no son creíbles y que no son creíbles no por poco, sino por mucho. Este optimismo en las previsiones no es nada al lado de las previsiones del Producto Interior Bruto, no es nada al lado de las estimaciones para el mercado del trabajo, donde además de un optimismo absurdo hay una gran incoherencia en las cifras. Con una caída del PIB del 0,5%, calculan ustedes que el empleo solo caerá el 0,2%. Explíquenme, porque basta recordar que en el año 2011 el PIB creció en términos reales el 0,4% y se perdió un 1,9% del empleo, o que en el año 2012 el PIB caerá en el torno del 1,5% y se perderá aproximadamente un 4% del empleo, según los datos del propio Gobierno. Explíqueme usted, entonces, de dónde salen estos datos que aparecen en el presupuesto. Sin embargo, si miramos la cifra de parados, esta no solo no sube, sino que baja. ¿Cómo se explica esta caída? ¿Cómo nos explica esta caída de 73.000 personas? Pues aquí, creo yo, desmiéntame si es así, ojalá, está en buena parte la cocina del Gobierno. Se explica porque habrá una reducción de la población activa por el desánimo que conlleva la crisis, o sea, habrá menos personas que irán a la oficina de desempleo y se apuntarán para encontrar un puesto de trabajo. Esto no soluciona, señor ministro, ningún problema, como usted muy bien sabe, pero maquilla las cifras y desajusta las previsiones de pagos por prestaciones de desempleo. O sea, pura fantasía contable y yo creo, además, y lo que es más grave, que es también un alevoso engaño político. Dado que las previsiones macroeconómicas son el sustento de los presupuestos y que éstas son más falsas que la falsa moneda, resulta obligado concluir que los presupuestos en su conjunto son un engaño y que ustedes lo hacen con pleno conocimiento de causa. Vayamos por los ingresos. Otra de las falacias que contienen las cuentas públicas que analizamos. El efecto neto que calcula el Gobierno es un incremento de ingresos del 2,6%. Una estimación prudente de lo recaudado por IRPF más sociedades más el IVA, en vista de la caída del consumo interno, supondría reducir en al menos 5.000 millones la recaudación que ustedes prevén. Resulta evidente que los ingresos han sido adecuados, el papel lo soporta todo, al nivel marcado por los gastos y a la resultante en términos de déficit para conseguir el objetivo previsto. Como ejemplo de ese optimismo irracional del que le hablaba antes, ustedes escriben en la página 145 del libro amarillo lo siguiente, abro comillas: la menor caída del empleo permitirá que las rentas del trabajo experimenten un ligero crecimiento. Cierro comillas. La menor caída del empleo permitirá que las rentas del trabajo experimenten un ligero crecimiento. Es decir, cae el empleo, menos, pero cae el empleo y gracias a eso suben las rentas del trabajo. ¿Me lo cuenta? Son ustedes, francamente, de Guinness de la manipulación y la falta de respeto, yo creo que a la verdad y, por tanto, también a las personas. Como último punto de este apartado, es importante destacar que no hay ni rastro de nuevas iniciativas en la lucha contra el fraude. No es que nos resulte sorprendente, pero no deja de ser algo destacable y, a mi juicio, vergonzoso. Por la parte de los gastos del Estado, crecen unos 10.000 millones. Este crecimiento se debe a los intereses de la deuda, que se incrementan exactamente en esa cantidad. Es decir, eliminando la partida de intereses de la deuda, los gastos no se contraen, lo que nos da una idea de la rigidez de los mismos, de este presupuesto inadecuado para acometer para resolver los problemas, para acometer las políticas necesarias para resolver los problemas que tiene la economía española. La necesidad, por tanto, de afrontar esta reforma del Estado de la que le estoy hablando desde el inicio de esta intervención. Resulta llamativo que las prestaciones por desempleo desciendan en más de 1.800 millones. Esta previsión no es en absoluto realista, a pesar de las medidas de endurecimiento del acceso a las prestaciones, ya que el número de personas con derecho a prestación no bajará, como dice el Gobierno, debido a que el paro aumentará entre 250.000 y unas 500.000 personas. Se puede concluir, pues, que el Estado está llegando en prácticamente todos los capítulos al hueso
y es imposible seguir por esta vía sin arriesgarse a la quiebra total del Estado. El peso de los recursos disponibles por el Gobierno de la Nación es cada vez menor, mientras ganan peso relativo las comunidades autónomas. Para hacernos una idea y para hablar de números, sirva el ejemplo que frente a un gasto de todos los ministerios de 40.000 millones, o sea, lo que tiene el conjunto de los ministerios disponibles para actuar, unos 40.000 millones, las consejerías de la Generalitat y la Junta de Andalucía suman 46.000 millones. El ejemplo de hasta qué punto estamos llegando al hueso y que con esta capacidad tan limitada que tiene el Gobierno es difícil actuar en condiciones sobre la crisis económica y sobre la crisis política. Un buen ejemplo del agotamiento de los recortes es la inversión, que se queda en menos de 9.000 millones, cuando antes de la crisis rondaba los 24.000. Si seguimos así, señor ministro, en poco tiempo no habrá recursos ni siquiera para cubrir el capital de reposición. Dentro del capítulo de inversiones ha habido un intenso debate. Este es un tema que me resulta particularmente interesante y además me ha parecido, he escuchado a todos los portavoces, me ha parecido que hasta el momento no ha salido en el debate. Bueno, sí, un poquito desde Aragón y desde Cataluña se ha citado, pero me interesa volver sobre la cuestión. Dentro del capítulo, bueno, desde Cataluña y desde Aragón no, desde dos diputados, uno que hablaba en nombre de Aragón y otro que hablaba en nombre de Cataluña. Dentro del capítulo de inversiones ha habido, digo, un intenso debate fuera de la Cámara, acerca del reparto por comunidades autónomas y de nuevo se han alzado voces contra un supuesto injusto reparto. A mí me parece un discurso falaz que encubre dos hipótesis que queremos rechazar de plano. Primero, que las inversiones del Estado han de repartirse por igual y en base a un determinado criterio entre las comunidades autónomas. Y segundo, que el reparto por comunidades autónomas es bueno si es homogéneo, si hay en todas el mismo importe per cápita de inversión territorial. La primera hipótesis es la que incluyen muchos estatutos de la pasada legislatura que luego se copiaron, los empezaron los socialistas, pero luego los copiaron comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Y lo que persigue es que sean las comunidades autónomas, esa hipótesis, quienes le digan al Estado dónde y cuándo ha de invertir y, en consecuencia, también cómo y en qué, como ya se ha visto en esta tarde. Esto es, a nuestro juicio, absolutamente inadmisible, en tanto que el Estado ha de ser libre. También hay que respetar la autonomía del Estado para decidir sobre el destino de su gasto en inversiones. Esto conecta directamente con la segunda hipótesis de la que les hablaba, que es igualmente rechazable, porque las inversiones no son buenas o malas según se hagan en Murcia o en Valladolid, o si en ambos sitios se invierte la misma cantidad, por habitante, por PIB o por número de vacas, lo que usted quieran, sino que son buenas o malas si son necesarias para el país, España, en su conjunto, si son eficientes en un análisis coste-beneficio, si son financiables. Es decir, que el Estado debe usar siempre criterios de racionalidad y no entrar en ese falaz debate que se nos ocurre aldeano. Es cierto que el Estado no es un ángel puro, que invierte siempre a la perfección y es probable que realice inversiones innecesarias, lo que incluye que invierta en territorios donde no hace falta o que no lo haga en otros donde sí. Entonces habrá que denunciarlo, incluso habrá que decir que en determinada comunidad ya no son necesarias esas inversiones o que en otra es preciso realizarlas, pero no de antemano descalificar un reparto sin entrar siquiera al análisis de las inversiones en sí, sin abrir un debate serio sobre los proyectos. Por otra parte, aunque en un contexto como el actual es difícil plantear una alternativa que se base en bajar ingresos y subir gastos, sí me va a permitir, señor ministro, que le llame la atención sobre algunos descensos de inversiones que, a mi juicio, incluso en estos momentos, no son presentables. Las becas educativas bajan un 3,8%. El I+D militar baja un 52%. El I+D militar es I+D para el conjunto de las industrias. Por tanto, cuando se baja la inversión ahí, se baja para el conjunto de la economía de España y afecta a la competitividad del país. Las inversiones bajan un 15%. Las políticas activas de empleo, de Servicio Público de Empleo Estatal, un 35%. Las transferencias para servicios sociales de las entidades locales, un 40%. La agencia tributaria, clave para la lucha contra el fraude,
un 7,7%. Yo creo que, como le decía al principio, aunque sea muy difícil, en fin, en esta situación, hablar de que suban las partidas, hablar de que suban las inversiones a la vez que bajan los ingresos, hay algunas partidas como estas que le he señalado a modo de ejemplo, por no agotar mi tiempo, que son, a nuestro juicio, difícilmente defendibles. Por último, en el apartado de personal, que de nuevo ve congelado su sueldo, además de que cotizarán, como nos hemos enterado, los funcionarios por unos ingresos que no recibirán, como es la paga extra, queremos destacar que no es posible seguir buscando ahorros sobre la base de reducir sueldos. Cualquier reducción adicional ha de venir de una reestructuración administrativa, de mejoras en la eficiencia y cambio normativo que permita esos cambios, que si no se producen no es por falta de voluntad de los funcionarios, sino por el anquilosamiento de las normas y la falta de voluntad política de nuestros gobernantes, o sea, de ustedes. Una referencia a la financiación de los entes territoriales. Como elemento a destacar, es preciso señalar que el optimismo de los ingresos del Estado se traduce en unas mayores entregas a cuenta a las comunidades autónomas, lo que posteriormente podrá generar unas elevadas liquidaciones negativas que estas, como ocurrió en el año 2008 y 2009, y ya denunciamos, tendrán que devolver. Eso provoca dos graves problemas. Por un lado, se incentiva una menor contención del gasto y, por otro, se crea un problema posterior cuando las comunidades autónomas deban devolver al Estado un dinero que ya se ha gastado. Este tipo de comportamiento, señor ministro, sustentado por presupuestos irreales del Estado, es completamente contradictorio con el momento actual, que requiere la mayor corresponsabilidad entre el conjunto de administraciones públicas. Y aunque no forma parte específica de este apartado, por su relación directa debe mencionarse, quiero hacerlo, el hecho de que el Fondo de Compensación Interterritorial desciende en un 15%, quedando en una cantidad ínfima que hace imposible que pueda servir a la finalidad para la que está establecida. Yo creo, conocen ustedes nuestra propuesta, que debiera tener una cantidad no menor de 1.000 millones y que sería razonable, si es que ha de servir aquello para lo que está previsto en nuestro ordenamiento jurídico, cercano a los 4.000 millones. Para ir terminando, señor ministro y señor presidente del Gobierno, como ya hemos señalado, estos presupuestos no son realistas ni son creíbles. Por supuesto, señor ministro, aunque usted los ha calificado así esta mañana, no son ambiciosos y mucho menos son unos presupuestos sociales, ni los más sociales de la historia. No van a tener ninguna utilidad para enfrentarnos a la crisis, ni permitirán alcanzar siquiera los objetivos del déficit. Son mucho menos rigurosos que los presupuestos que ustedes mismos presentaron para este mismo ejercicio y que ya tuvieron que cambiar de arriba a abajo, como usted mismo ha reconocido esta mañana, precisamente para cumplir los objetivos. Cuentan con un mayor aporte de optimismo que me atrevo a calificar de irracional. Caen en los mismos errores de los de la etapa anterior de otros gobiernos, incluso agravados. Y lo malo es que se hace conscientemente, sin que quepa pensar que es pura ignorancia. Es, en suma, una falta de respeto, que en su caso se hace con alevosía, con conocimiento de lo que están haciendo. Siendo sinceros, cabe preguntarnos a esta altura del debate, yo lo quiero hacer, ¿esto tiene arreglo? Porque a lo mejor, si alguien ha escuchado toda esta intervención y todas las cuestiones negativas que hemos puesto sobre la mesa, que por otra parte es nuestra obligación, estamos en una enmienda a la totalidad de los presupuestos y planteamos no solo una crítica a los presupuestos del Gobierno, sino una alternativa en el tiempo que es posible hacerlo en esta tribuna. Esto tiene arreglo, y cuando digo esto me refiero al país, porque los presupuestos es la ley más importante precisamente para enderezar las políticas del país. Y yo creo que sí, que esto, España, tiene arreglo. Pero, siendo sincera, mientras el Gobierno no asuma la necesidad de modificar la estructura del Estado, la estructura organizativa, territorial y administrativa del país, en España no hay alternativa. Estos presupuestos, como usted nos ha dicho, se modificarán al poco de ser aprobados y se deberán tomar medidas adicionales. De eso no nos cabe la menor duda. Y eso, que se modifiquen nada más ser aprobados, como usted sabe,
repercute de forma muy negativa en la credibilidad como país, que ya es baja. No creo que nos podamos presentar hoy en el mundo, desgraciadamente, como el país más creíble. Desgraciadamente, que a mí me gustaría que esto no fuera cierto. No podemos ni siquiera dar la imagen de máxima estabilidad, ejemplo de estabilidad. Usted ha dicho esto esta mañana. No, yo creo que si los presupuestos no se cumplen, si toman ustedes dentro de 2 días medidas adicionales, como hicieron con los presupuestos de este mismo ejercicio, esto repercutirá negativamente en la credibilidad de nuestro país, de España, y eso será muy malo para todos nosotros, no para el Gobierno, sino para todos nosotros. Sin cambiar el modelo territorial, señor ministro, señores del Gobierno, no hay alternativa factible. ¿Qué significa eso? Que si no cambiamos el modelo territorial no hay alternativa factible, porque es posible que me diga usted, ojalá no, pero no hemos venido aquí a hablar de eso, hemos venido a hablar de los presupuestos. Es que está íntimamente relacionado desde nuestro punto de vista, porque si no adecuamos el modelo del país a la capacidad que ha de tener el país para dar respuesta a los problemas que tiene nuestra sociedad, si seguimos teniendo una capacidad como Estado, si el Gobierno sigue teniendo una capacidad cada vez más baja para intervenir en las políticas del país, eso repercutirá en las pensiones, repercutirá en la sanidad, repercutirá en la educación. Todas las políticas se verán afectadas y se verán afectadas en lo medular. Les estoy hablando de cierres de escuelas, de cierres de plantas y quirófanos en los hospitales, de cierres de algunos centros de salud, de reducciones en las carteras de servicios, de reducción en los salarios sociales. De eso les estoy hablando. Si no adecuamos el tamaño del país, el modelo, la estructura del país a las capacidades y a las necesidades, tendrá serias repercusiones en todas estas cosas que son medulares desde el punto de vista de la obligación del Estado. A nosotros, al grupo en nombre de quienes hablo, a Unión, Progreso y Democracia, nos importa la autonomía de las personas, no la autonomía de los territorios. Y demostrado está que este modelo no permite el ejercicio efectivo de derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Hay quien prefiere un niño desnutrido autonómico que un niño escolarizado en condiciones de igualdad y calidad si es bajo la competencia del Estado. No es nuestro caso. A nosotros nos preocupa la calidad del sistema educativo y no quién tiene la competencia. Nos preocupa mucho más que un niño tenga acceso gratuito al comedor escolar si su familia lo necesita, que el hecho de que la competencia la ostente una autonomía o el Gobierno de la nación. Por eso insisto en que mientras no respondamos sinceramente y sin prejuicios ni ideológicos ni de otro tipo a la pregunta de si es posible mantener el actual estado de las autonomías y el estado de bienestar, no habrá solución. A nuestro juicio hay que optar y nuestra opción es el estado de bienestar. Por eso la reforma que planteamos no es una reforma ideológica, es una reforma para garantizar que aquellos artículos de la Constitución que obligan al cumplimiento efectivo de esos derechos fundamentales nos obliguen a todos y además sean efectivos. Hemos de acabar con todas las estructuras superfluas a nivel del Estado y también de las comunidades autónomas. A nivel del Estado y también de las comunidades autónomas, para aflorar los recursos necesarios para invertir en economía productiva y garantizar los servicios esenciales. Sé que es difícil terminar con organismos, entes multiplicados, porque en ellos están atrincheradas muchas élites y grupos de interés con verdadero poder, saqueadores de lo público que se aferran con uñas y dientes porque es su modelo de vida. Pero no queda otro remedio si queremos atender al objetivo de la política, que no es ni puede ser otro que resolver los problemas de los ciudadanos. Conviene no olvidar que buena parte del rescate bancario se destina a las cajas, que son entidades llevadas a su quiebra y desaparición, entre otras cosas, por la nefasta gestión política y autonómica. Por eso me resulta particularmente frustrante, por no calificarlo de otra manera, escuchar, como escuché al presidente del Gobierno el otro día, a lo mejor ha cambiado de opinión, afirmar que si finalmente, y todo el mundo sabe ya que será así, el rescate bancario irá con cargo a deuda, no pasará nada porque solo son 4 puntos del PIB. Se lo voy a recordar, señores del Gobierno, esto de que no pasará nada porque solo son 4 puntos del PIB, se lo voy a recordar cada vez que nos rechacen una enmienda que suponga el 0,01% del PIB con el argumento de que no hay dinero.
Y les voy a preguntar siempre que si se trata de dinero para la banca, lo hay, aunque sean 4 puntos del PIB, y si es para educación, sanidad, formación y servicios sociales o empleo juvenil, entonces no lo hay, aunque sea el 0,01% del PIB. Da la sensación, señor ministro, que hay como 2 mundos paralelos, que no se tocan, la realidad y los planteamientos políticos que usted nos ha hecho aquí esta mañana, que hace que los gestores públicos no parezcan ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Cuando los recursos son escasos, siempre, pero cuando los recursos son escasos, es necesario priorizar y eliminar el gasto superfluo. Es imprescindible. Si no actuamos así, caerá antes lo importante que lo superfluo, como ya está ocurriendo. Y bajo ese gasto innecesario están, como decía antes, los saqueadores y los grupos de intereses. La única alternativa real que nos queda para salvar el modelo social es un cambio en la estructura territorial como la que estamos propugnando y una reforma profunda de la Administración que la convierta en una herramienta al servicio de los ciudadanos. La Administración tiene la misión de prestar a los ciudadanos los servicios públicos que se le han encomendado al menor coste y a la mejor calidad posible. Y no es obligación o misión de la política mantener ramas productivas o negocios inviables, mantener empleo ficticio, nutrir de rentas a determinados sectores, favorecer a unos para perjudicar a otros. Señora, si cada euro gastado... Voy terminando, sí, por favor. Presidenta. Si cada euro gastado se analizara a la luz de ese sencillo principio, creo yo, señor ministro, que sería posible encontrar muchas bolsas de ahorro. Les conmino a hacerlo, sin prejuicios, como decía, en ese ejercicio de apertura y consenso del que usted, señor ministro Montoro, ha hablado esta tarde, de establecer un consenso entre todos y aprovechar este trámite y los siguientes. Les conmino a hacerlo, a contestarnos a esa pregunta tan sencilla. ¿Gastamos los euros, cada uno de ellos, realmente en aquello para lo que tenemos obligación de gastarlos? En definitiva, estamos ante unos presupuestos que materializan una realidad aplastante. No hay más margen para que el Estado siga asumiendo los ajustes que son necesarios. Sin cambios profundos en nuestro marco territorial administrativo, todo esfuerzo para cumplir la senda de ajuste pactada será inútil y el descrédito hará que la dureza del ajuste que se va a producir inevitablemente sea cada vez mayor, más injusta para el conjunto de los ciudadanos y que pagarán, como siempre ocurre, los más débiles, los más inocentes, por esta falta, a mi juicio, y con todo respeto, señor ministro, de ambición del Gobierno. Por eso presentamos esta enmienda a la totalidad y pedimos la devolución de estos presupuestos para que sean más justos, más eficaces, más positivos y más de acuerdo con el interés del conjunto de los ciudadanos.